Amigos, bienvenidos a otro episodio de Ad Talks. Esta vez estamos con María Tapia, una gran directora de contenido que hoy nos va a contar sobre lo que es tener una plataforma o estar al frente de una plataforma que le habla a millones de personas. María, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí para platicar con nosotros sobre lo que es el medio del contenido y la publicidad. Bienvenida. Muchísimas gracias, César. Como te decía hace un placer haber recibido tu mensaje y esta invitación y nada, contenta de empezar con la información. Oye, no, pues el placer es todo mío. Justo como te decía antes de empezar a grabar, la verdad es que me parece muy valioso y importante incluso el poner estas conversaciones que muchas veces suceden tras bambalinas del medio, pues en los oídos de la gente, ¿no? Que espero que se puedan llevar algo valioso de esta plática y de este chismecito publicitario y mediático de contenido, ¿no? También para contextualizar un poquito a la gente y contarle un poquito de María y el por qué está aquí hoy platicando con nosotros. María, tuve el gusto de trabajar con ella durante un pequeño periodo en VIX, que es una plataforma de contenido bastante importante para Latinoamérica. Si no me equivoco, el público principal son mujeres y consumen millones y millones de personas. Consumen el contenido de esta plataforma todos los días y recientemente VIX fue adquirido por Univision y justo es ahí en donde tal vez me gustaría que nos empezaras a contar un poquito de ti, de tu trabajo, María. ¿Cómo es trabajar en esta plataforma que es VIX con un alcance tan grande en México y Latinoamérica? ¿Y cómo ha sido el proceso de, pues, ser ahora parte de una plataforma aún más grande como lo es Univision? Mira, ha sido una aventura, un sueño trabajar en VIX. Realmente cuando yo entré no había oficinas de contenido en México. Todo el contenido se hacía desde Uruguay. Había un par de redactoras nada más que eran coordinadas desde Uruguay. Y nada, entré con la misión de formar equipo, ¿no? Iba a empezar con un equipo de 10 personas, que fueron pasando los meses, los años, y terminó siendo, y es actualmente, un equipo de casi 40 personas. Te decía que ha sido una aventura extraordinaria porque ha sido una aventura muy llena de libertad, de muchísimo aprendizaje, donde todos como equipo hemos podido descubrir, integrar procesos, descubrir formas de trabajar muy enfocados en resultados, ¿no? Porque, y ya profundizaremos un poco más adelante en esto, pero siento que muchas personas que se dedican a la generación de contenidos de pronto pierden el foco de qué es un negocio, ¿no? A final de cuentas, que si bien el primer objetivo es informar, entretener, etcétera, y es el compromiso de todos los que hacemos contenido, también no hay que descuidar la visión de negocio nunca, ¿no? Y hay que trabajar muy basados en objetivos, en data. VIX ha sido una escuela increíble para mí en el sentido de ser data driven, ¿no? Y aprender a utilizar un montón de herramientas para no quedarte con la subjetividad de que tu contenido es bueno, sino que eso esté avalado por millones de personas que lo ven. Y ha sido también VIX un placer porque, como lo decías, es una plataforma que si bien el nombre quizá no le suene a muchísimas personas, estoy segura que todos los que nos están escuchando alguna vez se han topado con un contenido de VIX. Llegamos a 80 millones de personas a través de artículos y a casi 200 millones de personas a través de videos que se distribuyen en todas las plataformas sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Nuestro fuerte siempre ha sido Facebook, pero sí tenemos una penetración increíble y una tasa de lealtad también alta, entonces ha sido maravilloso. Y ahora pues empezando con la nueva aventura junto con Univision, ¿no? Que es un panorama retador, diferente, pero estamos todos como equipo bien entusiasmados de poder tomar ese camino. Qué cool. Oye, me llama muchísimo la atención esto que mencionas de no perder el foco del contenido como negocio y sobre todo en esta trayectoria que nos platicas del casi que del 0 a 100, ¿no? O sea, del empezar el equipo de contenido en México al ahora esta adquisición por parte de Univision y como me comentabas, pues esta unión de todo el contenido, ¿no? ¿Cómo ha sido como tal el desarrollo
negocio de contenido, ¿no? Porque al final del día para VIX o este tipo de plataformas, el contenido como tal termina siendo negocio. ¿Y cómo es que puede una plataforma llegar de este equipo de 5 o 10 redactores a ser una plataforma de contenido como tan grande? Me imagino que hay algo más que solamente hablar de tendencias, ¿no? Sí, mira, yo creo que lo primero es que yo y los miembros del equipo, o sea, que el recurso humano que genera contenido, porque eso es clave, sepa que todo el tiempo tiene que aprender, que esté dispuesto a aprender, a reconocer lo que está haciendo mal, a que eso que está haciendo mal no lo frustre, y entonces abrirse camino al aprendizaje. Te voy a contar algo que me pasó hace, no sé, yo creo que 12 años más o menos, cuando trabajaba en Terra, extinta ya. Bueno, ahora la están reviviendo, pero fue uno de los primeros medios digitales en Latinoamérica, que lo recordarán porque cuando éramos adolescentes, y aquí ya estoy delatando un poco mi edad, eran los típicos CDs que te daban en la calle para conectarte a Internet, ¿no? Entonces, bueno, Terra después evolucionó en un medio de comunicación, yo ahí trabajé como editora de estilo de vida, y ahí algo que me acuerdo mucho de quien era director en ese momento, porque le gustaba como picarte y que no sintieras que ya estabas haciendo todo bien. Me dijo una vez, mira, eres buena editora, tal, bla, 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 o sea, como cosas positivas, pero tienes un problema y por ese problema no te voy a poner la máxima calificación de performance. Y es que no tienes visión de negocio. Y fue lo único que me dijo, no me explicó más, no me enseñó, porque hay muchos tipos de jefes, ese jefe en especial no era un jefe que fuera muy didáctico, ¿no? Era duro, pero no era didáctico. Entonces me dijo, no tienes visión de negocio. Y como no tienes visión de negocio, no alcanzas la puntuación máxima. Y yo dije, no, a ver. Bueno, no le dije a él claramente, sino lo pensé, ¿no? Dije, no, a ver, esto a mí no me va a volver a pasar. O sea, no me va a volver a pasar. O sea, qué bueno que me dijo, te falta visión de negocio, voy a investigar qué es eso, ¿no? Porque me lo dijo y yo dije, o sea, no estoy en finanzas, ¿no? Eso fue mi primer, estaba yo en mis 20, tenía 20 y pocos. Dije, yo no soy de finanzas, no soy de ventas, o sea, yo hago contenido, yo soy periodista, ¿no? Que eso es algo que a todos los que hacemos contenido nos cruza por la cabeza. Yo soy periodista, yo soy creativo, yo no, ¿por qué tengo que tener una visión de negocio? El que entre dinero estoy prostituyendo mi talento, ¿no? Eso lo he escuchado cientos de miles de veces. Bueno, entonces nada, empecé a entender, a investigar, a leer mucho en internet en donde pudiera sobre la monetización de contenidos, ¿no? O sea, cómo que el contenido no nada más se monetiza a través de un cliente directo, ¿no? Que es el branded content o el content marketing. El contenido se monetiza en plataformas sociales, a través de ads, o en una plataforma propia del medio de comunicación, igual a través de publicidad. Y se monetiza también, porque esto no es ningún secreto, se venden las audiencias, ¿no? O sea, es decir, no es que vendamos los datos como tal de las audiencias, el teléfono, ni mucho menos, pero sí el segmento que tenemos. Si yo tengo un segmento de audiencia de madres de 20 a 30 años y hay una marca, no sé, Kimberly Clark, que quiere vender sus pañales a mujeres entre ese rango de edad que vivan en tales ciudades, o sea, ¿no? Hay negocio en el mundo del contenido por todos lados. Y, y te pone el pie el que no lo quieras ver de esa manera como creador de contenido. Me preguntabas, ¿cómo se llega de un equipo pequeño, ¿no? A un equipo grande, ¿no? Y con tanta penetración, a través de tener una visión de negocio. ¿Qué pasa? Claro. Cuando, o sea, esto puede ser un círculo virtuoso o un círculo vicioso, dependiendo cómo lo quieras manejar. Tú tienes un equipo pequeño y muchos periodistas y muchos creadores de contenido y muchos creativos se quejan porque no te está autorizando quien sea que te tiene que autorizar más dinero para más recursos. Y tú te puedes pasar en una pelea eterna exigiendo eso, o puedes tener visión de negocio, empezar a rentabilizar más tus contenidos, a modo que se den cuenta de que cada redactor que genera contenido, por ponerte un ejemplo, es capaz de meter $100,000 a la compañía. Entonces ahí las personas financieras van a decir, oye, ¿qué pasaría si doy 3 recursos más? ¿Me va a generar Claro. tantos millones más? Y es así.
Claro. Pero es que justo todo esto se liga a incluso lo que decías hace ratito de cómo enfocamos el trabajo de la generación de contenido a los resultados, ¿no? Y creo que todo este pensamiento data driven es lo que nos da esta visión empresarial que tenemos que tener ahora, como bien lo mencionas, sí o sí como generadores de contenido, ¿no? Como creativos independientes o incluso como influencers o como incluso artistas o escritores o músicos, ¿no? O sea, que si no tenemos esta visión de negocios hacia nuestro propio craft, pues pareciera que el camino no pinta tan bien, ¿no? Oye, y dentro de este gran foco empresarial o ejecutivo que debemos de tener a la hora de abordar el contenido, ¿cuál crees que deba ser, pues no sé si el consejo, tip o el skill que más debamos de tener en mente justo como generadores de contenido o incluso pensando en alguien queriendo iniciar su carrera dentro del contenido, ¿no? Porque creo que sí es muy importante toda esta parte ejecutiva que mencionas de la creatividad, que muchas veces se queda de lado, ¿no? O sea, que... Yo no sé si te va a gustar mi respuesta ni a las personas que nos escuchan. Matemáticas. O sea, y es bien chistoso porque se dice, no digo que en todos los casos sea cierto, ¿no? Pero que mucha gente estudia comunicación o estudia una carrera más de humanidades porque no le gustan las matemáticas. Claro, recuerdo mucho a un amigo por ahí que, Alfredito, un saludo hermano, que cuando nos quedábamos hundidos en la agencia de salida nos decía, pero les pesaba el baldor, ¿no? Mm, Las matemáticas son, a ver, por decírtelo de modo muy general, ¿no? Son súper importantes. Yo tuve la fortuna de que, o sea, no soy un genio de las matemáticas, ni mucho menos, y cuando me refiero a matemáticas tampoco es que tengas que saber desarrollar ecuaciones súper profundas, ¿no? Con lo mínimo de las matemáticas ya te arreglas. Pero claro, pero matemáticas, perdón, dime. no, no, es que, perdón que te interrumpa, pero es que claro, me hace mucho sentido, porque últimamente, incluso hasta en el mundo de la creatividad freelance y de la publicidad y demás, algo con lo que nos cuesta mucho trabajo lidiar como creativos o como creadores de contenidos, además de la parte administrativa como general, pues justo es con la administración de los recursos, ¿no? O sea, en términos simples, cuánto entra, cuánto sale, cuánto vale mi tiempo, cuánto tengo que estar cobrando por mi tiempo, que son, como dices, matemáticas simples, ¿no? Pero no lo vamos a ver bien, pues hasta que le pongamos la atención, ¿no? Y si como generadores de contenido estamos negados a los números, pues en este mundo de data creo que sí estamos un poco condenados, ¿no? Sí, y no te sirve hacer las matemáticas y ese tipo de cálculos nada más para una cuestión monetaria, ¿no? O sea, puramente de dinero. Te sirve para absolutamente todo. Te sirve para optimizar tus equipos, tus procesos, para tener equipos de alto rendimiento. Yo sí te puedo decir con orgullo y sin falsa modestia que estoy bien orgullosa porque considero que todos los equipos con los que trabajo son equipos de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque, a ver, entonces, una parte del consejo que me pedía son las matemáticas. La siguiente parte es, métanse a aprender todas las herramientas de data, de insights que sea posible. O sea, Google Analytics, en el caso de quienes hacemos contenido digital, es súper importante. En el caso de un creativo que a lo mejor también va a usar plataformas digitales, Facebook, Instagram, tal, o sea, entender todas las métricas, ¿no? Y con esto no quiero decir, métanse a diplomados y paguen 60,000 pesos por Big Data, un curso de Big Data. Realmente todo, o sea, Google Analytics, todas las plataformas que trabajan con Insights tienen cursos gratuitos para que aprendas a usarlo. Una vez que tú tienes esas bases, vas a poder hacer cálculos como, y mira, en el medio de los creadores de contenido, y me refiero a medios de comunicación, hay personas que le piden a sus redactores, y yo en su momento fui una de ellas, no con esta cantidad que te voy a decir, pero decir que cada redactor haga 12 notas al día. 12 notas al día. Luego, con un poco de números que hagas, te das cuenta que si tú le exiges a una persona hacer 12 notas al día, en realidad buenas notas van a ser 2. Y las otras 10, o sea, pero eso te hablo con números que tú puedes ver en Analytics, ¿no? Las otras 10, claro, por la prisa, porque es que a nadie le da 8 horas para escribir 12 buenas notas, te van a hacer otras 10. Entonces, es matemática simple decir, ok, o sea, a lo mejor con 3 o 4 notas al día, que las 4 estén bien hechas, si cruzas números, tu performance es más alto, con menos cantidad, o sea, con menos volumen,
que a la inversa, ¿no? Y pasa con todo, para administrar el tiempo de las personas, para armar tus jornadas de trabajo, con todo. Claro, y es que me hace todo el sentido porque incluso si no tenemos este pensamiento matemático presente como generadores de contenido, me pides 12 notas y yo te voy a decir, ah, sí, claro. Cuando en una de esas, oye, yo sé que yo una buena nota me tardo 1 hora, tengo 8 horas de trabajo, no me da la vida para sacar 12 notas. Qué cañón, porque de verdad creo que sí es una conversación que está muy ajena a veces cuando hablamos de contenido y cuando hablamos de comunicación y de medios, pero definitivamente las matemáticas como vehículo de operación, pues me suena como un gran consejo, ¿no? Sobre todo cuando neta sí hay una resistencia casi como natural de nosotros Sí. como creativos, ¿no? Oye, y justo como dentro de esta conversación de los skills que debemos de tener como estos navegantes del mundo del contenido y la comunicación. Hace ratito mencionabas la capacidad de la frustración, ¿no? Y el reconocimiento de nuestros errores, y ahora con el tema de las matemáticas. Pero tú que has visto como muchos redactores e ilustradores, ¿no? Como dentro de esta parte del talento creativo de qué skill crees que deberían de tener como la gente para sobresalir dentro del medio de la generación de contenido, tal vez como redactor periodístico, fotógrafo, ilustrador. Mi respuesta está basada obviamente en el mundo digital, que es el en el que me desenvuelvo, y en el mundo digital, la capacidad de adaptación en tiempo real. O sea, no la capacidad de adaptación de, sí, sí me voy a adaptar, me toma un mes adaptarme y al principio me enojo y las primeras 2 semanas voy a bajar mi rendimiento, pero en un mes ya voy a estar adaptado. O sea, no, la capacidad de adaptarte en tiempo real, y constantemente, porque todo cambia todo el tiempo en el mundo digital, ¿no? Y si antes el foco era, voy a inventarlo, hacer artículos y la apuesta de la empresa o de la organización, lo que sea, era hacer artículos, mañana va a ser hacer videos de 3 minutos para monetizar en Facebook. Y de pronto surge una red social como TikTok y es como todo el mundo, ¿qué hacemos ahora en TikTok, no? Para no subirte tarde a la ola. En mi experiencia, cuando la gente no se adapta y cuando hay resistencia, o sea, el medio sigue contigo o sin ti y los procesos siguen contigo o sin ti. Y el aprendizaje, si tú no te adaptas, te, te, te estás apartando de un crecimiento profesional importante. Entonces, ese es mi otro consejo, adaptarse en real time. Oye, pero está bien cañón porque creo que eso de la adaptación no solamente se queda exclusivo para los que trabajamos del lado de la comunicación, sino incluso como uno de los roles que he visto que han sufrido más estos cambios y que más necesidad han tenido de adaptarse últimamente han sido los influencers, las celebridades o estas personalidades públicas, ¿no? O sea, porque creo que pasaron de una época en donde en la televisión el medio era casi quien escogía quiénes eran estas personalidades públicas a la hora en un contexto digital en donde todos somos generadores de contenido, a tomar ellos mismos este lugar de personalidad pública, a volverse súper importantes como influencers, a que ahora existe esta sensación de que ya hay muchos influencers, ¿no? Entonces, ¿cuál ves tú que sea ese siguiente paso de adaptación de estos influencers o de estos generadores de contenido top? ¿O hacia dónde va el camino para ellos desde el punto de vista de María? Yo creo, mira, te voy a decir, bien, bien lo dices, todos somos y podemos ser influencers. Yo en medio de la pandemia, que todos descubrimos talentos ocultos en medio del encierro, abrí una cuenta de Instagram para hablar de vinos, porque fuera del trabajo me encanta probar vinos diferentes, tal, bla, bla, bla. Y empecé a hacer videos, claro, ahí tengo un poquito la ventaja de que pues llevo 15 años dedicándome a generar contenido, entonces aunque sea mi primer video publicado, o sea, y aunque no lo reflexione mucho, pues ya tiene ahí ciertas cosas. Y ya tengo, que esto no es un número grande ni nada, pero 25,000 seguidores, ¿no? Qué cool. Sí, sí, entonces, ¿cuál es el paso que tienen que dar los influencers para no quedarse extintos? Y lo he visto con un chorro de influencers, eh, estar, y esto es un poco imposible, pero es el reto que tienen, estar en todos lados. Y es el reto de los influencers y es el reto del contenido en general, ¿no? O sea, incluso si eres un publisher, eh,
la gente, o sea, los medios y los influencers se aferran a... Yo tengo un amigo querido que es youtuber bastante exitoso, que él es el que hace la ruta de la garnacha, y en una reunión hablábamos y él se quejaba de, no, es que los TikTokers, ellos no hacen contenido, nosotros los youtubers tal, y yo me reía muchísimo porque le decía, oye, hace 20, bueno, estoy exagerando, pero hace 10, 15 años, los medios decíamos, o sea, los youtubers, ¿qué? ¿No? Y entonces lo que me da mucha risa es que tú siendo parte de, de, de estos creadores que en su momento fueron súper super criticados, no entiendas a las nuevas generaciones y ya suenas un poco como un viejito quejándose en mis épocas esto era mejor. Pero bueno, eventualmente yo creo que lo reflexionó porque ya hace TikTok, ya hace Instagram, ya todo, ¿no? Y le va bastante bien. Pero el punto es pensar que tu contenido es tan bueno, por eso te hablaba de la humildad y de reconocer tus errores, ¿no? O sea, uno cree como medio o como influencer que tu contenido es tan bueno, que donde sea que sea necesario, la audiencia te va a buscar y te va a encontrar. Y no es cierto. O sea, no es cierto. Hace mucho que la audiencia está por encima de los medios, ¿no? Antes era al revés, con la televisión. O sea, Televisa te decía, qué pensar, qué ver, qué película, qué esto. O sea, esas épocas ya no son. O sea, la audiencia manda más que nunca. O sea, antes se decía, yo creo, por mero discurso, pero realmente es así. Y tu audiencia, por más excelente que sea tu contenido, no te va a ir a buscar a donde tú quieras. Tú tienes que identificar, seguir a tu audiencia y estar donde están ellos. Claro, y más en este mundo data driven del que has hablado, ¿no? Como si en esta globalización digital efectivamente el sol puede salir para todos, pero pues pareciera, según lo que nos dices, que nuestra tarea como generadores de contenido es acercarnos a donde está nuestra tribu, ¿no? No esperar a que ellos lleguen a nosotros casi como por arte de magia, ¿no? Sí, si no pasa lo que está pasando con la televisión. O sea, la televisión dijo, y Televisa y TV Azteca y las televisoras en general. No, nosotros somos la fábrica de estrellas, somos tal, somos esto, y entonces tenemos a los talentos, tenemos a tal, y tardaron muchísimo en entrar a digital, por ejemplo, ¿no? Tardaron muchísimo en entrar a redes sociales. Y ahora llevan un lastre ahí de tiempo que es difícil recuperar, o sea, sin duda podrán, pero es difícil. Sí, y sobre todo cuando creo que ese lastre de tiempo que mencionas se hace muy evidente en las dinámicas de la generación de contenido y de lo que se espera del consumo de la gente, ¿no? Porque justo, como dices, esperamos que, no sé, bueno, pareciera que la postura de las televisoras es, yo sigo haciendo esto, pues que la gente venga si les gusta, ¿no? Exacto. Está callando. Y me parece muy interesante que lleguemos ahí, porque al final tú estás justo como en la intersección de esos dos mundos ahorita, ¿no? O sea, porque con el tema de la plataforma digital de VIX y todo este tema que se empezó a hacer también de contenido para, pues no sé si hacer competencia a plataformas de streaming como Netflix, porque no sé si realmente sea como tal una plataforma directa, porque entiendo que operan diferente. Y después ahora también con esta unión con Univision, si estás ahí en la intersección de cosas interesantes pasando en términos de canales de comunicación y de cómo se va a transformar el contenido, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar por ahí o seguirá cambiando el contenido? Porque también hay mucho quien dice que el contenido no cambia, lo que cambia es el canal, ¿no? No, yo no creo eso. O sea, creo que cambia todo. Cambia el canal de distribución y el contenido además tiene que cambiar. Y es así, o sea, cuando sale, o sea, no puedes publicar lo mismo, no funciona igual algo que publicas en Facebook que algo que publicas en TikTok. TikTok es más música, retos, tal, etcétera. Entonces, bueno, cambia todo. Respondiendo a tu pregunta, sí, estoy en medio del merequetengue, como dicen, y entonces, nada, soy parte del grupo de personas y no lo digo nada más por Univisión, sino de toda la industria. Soy parte del grupo de personas que tienen la dificilísima tarea de destrabar algo que lleva trabado muchos años y es esta inercia de lo que se hace en televisión se publica en digital y luego lo que se hace en digital, los programas como hoy tienen un súbete a la nube y muestran lo que hace, ¿no? Y parece como que fueran dos mundos aislados, donde sí, sí hay un trabajo importante que hacer cuando las televisoras quieren entrar a digital.
hay muchas razones por las que esto pasa. Obviamente no es que nadie sea tonto y no se le haya ocurrido, ¿no? O sea, hay muchas razones. Al final son empresas muy grandes, corporativas, donde los procesos son más lentos, las autorizaciones, tal. Eh, Más que nunca es la visión de negocio, ¿no? Obviamente. Entonces, es un reto, no tenemos nadie, creo que ahorita tenga una respuesta de cuál es la forma Que el de, otro día me di, perdón que te interrumpa, me ¿no? di el rato de ver La Resolana, el programa del Capi en TV Azteca. Ujú. No, no lo veo mucho, no te voy a decir que soy fan, pero me pareció interesante que me dio esta sensación de que era como un TikTok gigantesco, ¿no? O sea, como que me dio la sensación de que era un TikTok grandotote, ¿no? En donde sí, como que viñeta tras viñeta y el Capi iba haciendo pues muy su personaje de Capi, ¿no? Pero me empezó a hacer interesante el ver justo este tipo de contenido de narrativa más digital pues ya comiéndose un medio tradicional como lo es la televisión, cuando normalmente era bien dices al revés, ¿no? O sea, como que lo primero que hicimos fue pasar las narrativas de los medios masivos como la televisión al digital, y ahora que se crearon unas nuevas en digital, pues pareciera que vienen de regreso, ¿no? Pues, aunque suene como medio cliché, me parece que sí estamos en un punto interesante de la historia de nuestra comunicación, a ver cómo van a pasar las cosas de aquí en adelante, ¿no? Porque sí, sí, dentro de esta economía de la atención, al final como comunicadores ya competimos con todo, ¿no? O sea, como tienes un comercial o tienes una serie en Netflix o lo que sea, compites contra todo video de YouTube existente, contra toda otra serie de Netflix existente, contra todos los artículos de Internet por la atención de la gente, ¿no? Sí, Entonces, creo que de ahí toda esta conversación de que ahora no convertirnos todos en, digamos, changuitos en medio de la pista del circo por la atención de la gente, sino justo el contenido de valor, ¿no? Y es hacia allá, hacia donde me gustaría también ahora llevar a esta parte de la conversación, porque recuerdo que siempre había un foco muy, muy importante a la hora de trabajar contigo, precisamente en el valor del contenido que se estaba poniendo allá afuera, ¿no? ¿Cuál crees que sea hoy en día, con base en el contexto que estamos viviendo, como el mayor valor que podríamos aportar a la gente desde nuestra posición de comunicadores masivos? yo creo que dos, sobre todo en esta época y reforzados mucho por la pandemia. Uno son contenidos que te recuerden que no estás solo, o sea, que generen identificación. Es decir, eh, voy a hablar de publicidad, que si queremos vender un pañal, no sea nada más este pañal que es súper absorbente y tal, y no sé qué, sino que a la mamá que lo vea, al final la intención de compra surgirá, pero bueno, no quiero enfocarme en eso, pero que haga sentir a la mamá como, oye, esta desesperación que yo siento de estar aquí con mi bebé, sin poder salir, sin que yo qué sé, sí, sí, o sea, como con miedo de salir con el bebé y que se contagie, o sea, que lo vea reflejado, ¿no? En el contenido que se hace. Creo que es bien importante esa parte emocional ahorita, emotiva y un poco reconfortante. Y por otro lado, para mí el entretenimiento, o sea, no siempre todo tiene que ser tan profundo y tan de identificación, ¿no? O sea, también hay veces, si yo eh, a veces veo contenido, en un tiempo que viví en España, veía, por ejemplo, Gran Hermano, Mm. y me encantaba, y la gente, bueno, compañeros me criticaban un montón porque era como, ¿cómo es posible? Esa es televisión basura. Oye, es que tiene que haber contenido para todos los momentos. Yo llego de escribir en el periódico tantas horas, muerta, cansada, y quiero un programa que no me requiera reflexión, ¿no? O sea, que no me requiera reflexión, que es un poco TikTok. Bueno, aunque TikTok tiene contenidos muy valiosos también y muy informativos, pero un poco el origen de TikTok es eso, o sea, pasar, distraerte, que tú es como un poco llevar la mente en blanco, ¿no? Sí, Ayudada por relajarte. imágenes. Sí, Como ese espacio de paz mental en donde nada me genera estrés, simplemente estoy disfrutando un poquito de contenido, ¿no? Y exacto. creo que está como muy cool que desde pues tu posición de esta influencia en la generación de contenido hacia tantas personas, pongas eso sobre la mesa, porque creo que en general sí hay mucho, pues
digamos, ataque hacia el consumo de contenido, pues bien lo dijiste, no todo me tiene que enseñar algo, no todo me Ay, tiene que hacer reflexionar sobre mi vida y cambiar trascendentalmente, ¿no? ¿Qué pasa si solamente me quiero entretener un rato? ¿Qué pasa si solo me quiero cagar de risa y ya, ¿no? Eh, 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 y está bien cool que sí el contenido se vea como este vehículo para generar empatía y entretenimiento entre las personas, ¿no? Porque muchas veces pareciera que solamente estamos intentando como comunicadores precisamente generar esa transacción, esa conversión, pero no, no, es oye, también estamos un buen de personas pasando por eso y lo hacemos de la mano con este producto, pero qué importante el hacer comunidad, ¿no? Y el hacer comunidad a través de algo que efectivamente nos conecta a todos como estos medios masivos, ¿no? Que en ese sentido sé que has trabajado con muchas marcas sé que el ritmo de trabajo de una plataforma de contenido como bien puede ser VIX es muy diferente a una agencia, ¿no? Se trabajan en muchísimas marcas al día, ¿no? Dentro de todo este mundo de cosas que te ha tocado involucrarte, ¿cuál es lo más memorable que tienes o algo así arriba de tu cabeza en estos términos, ¿no? O sea, que te haya sido como, esta pieza de contenido que generamos me pareció particularmente entretenida o con esta conectamos a las personas de una forma muy especial. déjame recordar alguna en específico, pero a mí me sorprendió mucho, y me sorprende mucho todavía, que dentro de los formatos de contenido brandeado que manejamos texto, eh, video, el típico display, a contenidos que les va increíblemente bien son ilustraciones, ¿no? Ilustraciones sencillas, pero que tienen esta parte de identificar, por ejemplo. Alguna vez, y esto que te voy a mencionar no es tal cual brandeado, pero hubiera podido serlo perfectamente. Hicimos bueno, el ilustrador hizo una tira de 2 viñetas nada más, que era como una persona, o sea, una chica saliendo como, sí, voy a renovar mi closet, o por fin, ya es primavera, voy a comprar nuevos colores. Y era algo así como que salía con todo negro. Que era una cosa que si a mí me hubieran propuesto, porque ahí tengo que decir que eso salió sin que yo le hiciera una revisión profunda, o sea, ya confiando en mi equipo, o sea, no es que no lo hubiera probado, pero hubiera pensado, ok, va a tener un performance bien promedio. Y una premisa tan básica como que la gente que le gusta vestir de negro vea que hay muchísima más gente que le gusta vestir de negro. Fíjate, ¿no? A veces nos queremos complicar demasiado la vida con las campañas. Y esta es una cosa bien básica. Eh, Tuvo millones, sin exagerar, o sea, millones de interacciones. ¿Por qué te digo que podía ser brandeado? Porque detrás le pusimos, o sea, la tienda que estaba dibujada detrás era Forever 31, ¿no? O sea, en vez de Forever 21 le pusimos Forever 31 porque no estaba pagado, ¿no? Pero fue un ejemplo que hemos llevado con las marcas y les ha gustado y eso ha abierto puertas a que nos compren diferentes tipos de contenido. Oye, pero qué cañón esto que mencionas de cómo a veces la buena creatividad o el buen contenido es simple, ¿no? O sea, como que si tal vez como creativo, si me llegaras a dar el brief de, oye, necesitamos hacer una ilustración para Forever 31, ¿no? Para no meter el comercial, ¿no? Ujú. Eh, eh, Forever 21. Pues en una de esas sí nos hubiéramos sentado a pelotear y pensar y sacar una nueva línea de ilustraciones, ilustraciones mexicanas, bla, 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 cuando tal vez solamente es oye, a la gente que le gusta vestirse de negro, todo el año se viste de negro. ¡Pum! ¿No? Y es un super insight. Pero Sí, tenía un amigo que dice que lo complicado es ser sencillo, ¿no? y la verdad que sí lo es, ¿eh? Sobre todo porque luego los tomadores de decisiones en el mundo del contenido, la creatividad, tal, que es, vuelvo al consejo que daba antes, ¿no? Piensas que ya lo sabes todo. Piensas que ya lo sabes todo, no, esto va a funcionar, esto no va a funcionar, y muchas veces se dejan de autorizar cosas buenas. ¿Por qué esto fue así y por qué salió una idea tan simple? Porque nuestro ilustrador y la persona que trabajó el guión con él, en aquel entonces eran chiquitos de 22 años, ¿no? O sea, que
había sido su primer trabajo, con muchas ideas, con mucho tal y sin querer complicarse tanto. Entonces, ahí otro consejo es que si tú vas siendo coordinador, manager, líder, director, lo que sea que vayas creciendo, eh, nunca le quites la voz ni el voto a las personas más jóvenes. O sea, se me hace el error más garrafal, ¿no? Qué cañón. Entonces hay que tener mucha humildad. Pero qué importante, neta, eso dentro de la conversación de la burocracia, ¿no? O sea, porque justo si como generadores de contenido creativos o como comunicólogos incluso, hay un par de cosas que parecían como medio antinaturales, como las matemáticas, ¿no? Mm, Y otra cosa, creo que los procesos burocráticos, ¿no? O sea, como que toda esa dinámica de aprobaciones que mencionas, digamos, la escalera empresarial, pues sí se vuelve un poquito raro de navegar a veces cuando, pues la verdad es que nadie te avisa, ¿no? Ya cuando estás ahí ya dices, ah, caray. Pero esto que mencionas de hacer equipo entre todos y realmente que todo el mundo tenga voz y voto, pues parece como una gran forma de navegar ese mundo burocrático de la comunicación, ¿no? Porque creo que se me ocurren pocas industrias, la verdad, o de momento ninguna otra, en donde el tamaño de la burocracia pueda llegar a ser muy diferente dependiendo del tipo de trabajo, ¿no? O sea, como bien puedes entrar a trabajar en una empresa, en un blog, ¿no? De cierto alcance, como puedes tener exactamente el mismo trabajo en una empresa que tenga 10 veces, 100 veces el alcance con esa misma chamba, ¿no? Entonces creo que sí me parece muy importante el mantener en foco el hacer equipo con la gente y que siempre todos tengamos una voz y un voto, porque personalmente la verdad es que es mucho de lo que he tenido la fortuna de experimentar con las personas con las que he trabajado, incluida María, incluida, gracias a Dios, las personas con las que me ha tocado. Y el hacer equipo para seguir avanzando creo que es casi que una fórmula infalible, ¿no? claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Oye, y dentro de esta dinámica de equipo y dentro de esta comunidad, ya un poquito como para acercarnos al cierre de la conversación, ves que siempre nos dicen, dime quién te rodea y te diré quién eres, ¿no? O el que andar con lobos aullar se enseña, algo así. Que dentro de este trabajo en equipo, ¿qué tipo de personas tendremos que estar buscando a nuestro alrededor? ¿Con qué tipo de personas deberemos estar buscando trabajar? Eh, ¿cómo podemos ir afinando un poquito ese radar burocrático? Yo creo, mira, te voy a decir, y creo que lo sabes, pero bueno, lo cuento. Yo he tenido la gran fortuna, casi en todos mis trabajos y en VIX, que al principio que te lo diga no va a sonar como una fortuna, pero al final lo es, de que donde he trabajado o no hay recursos humanos, o hay recursos humanos, pero no hay una persona que se encargue de reclutar. O sea, así me ha tocado, es el pan de cada día en mis trabajos. Eh, y eso me ha obligado a yo tener que reclutar gente, ¿no? A yo tener que reclutar gente y entonces con el paso de los años siento que me ha dado una cierta habilidad para detectar tanto focos rojos sí, como cosas positivas. ¿Y por qué mis equipos considero que son de alto rendimiento? Porque intento buscar, no estoy hablando de personalidades, sino como los mismos toques o hay como ciertas luces que me dan positivas, que me dan ciertas personas. Uno, y esto va a sonar súper choteado, pero lo tengo que decir, es el hambre, ¿no? O sea, el hambre y el entusiasmo. Para mí no hay, y el entusiasmo, y esto no me refiero nada más en una entrevista de trabajo, o sea, de quién te tienes que rodear, que era lo que me preguntabas, esto va a aplicar para tus amigos, para tus creativos, o sea, tus pares creativos, tus jefes, tu lo que sea, tienen que ser personas entusiastas. Entusiastas, con hambre, que los retos o los problemas no los bajen, sino que los emocionen. Yo, hablando de las entrevistas de trabajo, cuando llego a entrevistar personas que se nota que les choca la entrevista y que es como, ¿por qué estoy pasando por este proceso si podrían contratarme y ya? Descartados. O sea, descartados porque si en una entrevista hay esa actitud que te esperas después cuando lleguen problemas, que los habrá, ¿no? Los habrá porque lo hay en el mundo de la creatividad, del contenido, etcétera, etcétera. Entonces, el entusiasmo me parece súper clave. Y fíjate que no me importa tanto
las habilidades duras, ¿no? O sea, puede ser que no tenga, y yo he contratado mucha gente de primer empleo, o sea, casi recién egresados, ¿no? No me importa que nunca hayas escrito, que no sepas usar un CMS, claro, me importa que tengas buena ortografía y gramática, obviamente, ¿no? Pero no me importa la experiencia, si te veo el hambre. Algo que me también me llama mucho la atención de las personas es gente que todo el tiempo quiere aprender, todo el tiempo. Si yo estoy en una entrevista o conozco a alguien en donde sea y me dicen, estoy tomando un curso de tal o leí, yo qué sé, en el blog de Mark Zuckerberg, cuáles son las 10 claves para triunfar, o sea, que todo el tiempo están preocupados por saber más y más y más, eso me parece maravilloso. Y gente que no se frustre. La frustración se contagia. Entonces, yo creo que ahí hay que tener ojo. También el entusiasmo se contagia, pero yo prefiero trabajar con gente que no se frustra tan fácil. Sí, mejor nos contagiamos de buena vibra y las cosas siempre salen, ¿no? La verdad es que algo que aprendí a través de mi corta carrera en el medio es que a la hora que sea hundidos o no hundidos, el problema o no problema, la verdad es que las cosas siempre se resuelven, ¿no? Entonces, sí, mejor eso que dices, entusiasmarnos de los problemas, ¿no? Porque casi siempre pasan cosas chidas después. Oye, María, la verdad es que me la ha pasado como bastante bien platicando este rato contigo y creo Yo que ha sido también. como muy nutritivo el qué cool. La verdad es que hasta deberemos de hacer esto más seguido, ¿eh? Sí, sí, Pero cuenta conmigo. dentro de toda esta conversación, ¿hay algo en especial que te gustaría, digamos, dejar a la posteridad de la comunicación? De algo que sí creas que la gente tiene que escuchar al querer dedicarse o al estar caminando en su carrera de comunicólogo, de generador de contenido. Sí, eh, el contenido, a pesar de que tú lo generes, no se trata de ti, se trata del público al que le estás hablando. No se trata de tus intereses ni de la forma en la que tú lo quieres contar, sino de la mejor forma en la que lo tienes que contar para que llegue al público que estás decidiendo llegar. Eso. Me gustó un buen esa frase. El contenido que tú generas no se trata de ti, se trata de la gente a la que le estás hablando. Qué cool. Pues la verdad es que me parece una gran manera de cerrar esta conversación. María, de verdad, de nuevo te agradezco muchísimo por tu tiempo. Creo que, bueno, más bien, espero que a la gente que escuche esto le haya servido tanto como a mí y espero que nos podamos ver pronto para seguir platicando al respecto y pues seguir echando el chismecito de la comunicación y la publicidad. Seguro que sí, yo ya tengo las 2 dosis de vacuna, así que cuando quieras. Que se Y arme, nada, imagínate. un placer, muchas gracias por la invitación. La verdad que pocas veces tenemos estos espacios para compartir esto y sobre todo para divulgarlo, ¿no? Que es lo importante, porque podríamos tú y yo tomarnos un café y ya, pero divulgarlo creo que también está bueno. Y te Cañón. felicito por la iniciativa. Muchísimas gracias, María. Y la verdad es que qué padre que lo veas así porque esa es la intención, ¿no? O sea, como poner estas conversaciones que normalmente se dan, pues, más en corto, porque la verdad es que creo que sí está padre como compartir la fortuna de, pues, platicar de cosas que son nutritivas, ¿no? Como sobre todo para los que nos dedicamos a esta onda, ¿no? La verdad es que a mí sí me dejaste reflexionando un par de cosas interesantes, muy puntualmente este tema del enfoque empresarial dentro del contenido, ¿no? De cómo realmente, es que está cañón porque si hay que tener un enfoque empresarial para la generación de contenido y además lo más importante del contenido no soy yo, sino lo que causo en la gente, pues entonces eso nos habla de como contenido diseñar un producto de la mano de la gente, ¿no? Y de pronto podría sonar como medio obvio y medio redundante, sobre todo cuando hay todas estas conversaciones del data driven y el growth hacking y contenido evolutivo y como lo queramos llamar, ¿no? Pero si realmente vamos a hacer un canal de contenido, digamos, de calcetines, ¿no? Pues lo que más sentido hace es que la gente nos diga qué calcetines nos vamos a probar en el siguiente video, ¿no? Y dónde los vamos a ir a comprar y que pues realmente darle el control de verdad del contenido a las personas, pues pareciera que hacia allá va, ¿no? Y es que ya lo tienen, ¿eh? Ya lo tienen, la gente ya tiene el control del contenido, solo hay que darnos cuenta. Claro, reconocerlo, ¿no? Como que reconocerlo y empoderarlo. Sí. Qué cool. Pues yo creo que ya tenemos el tema entonces para la siguiente conversación. Ok, súper. y,
Y de nuevo, María, muchísimas gracias. Que tengas muy bonita Gracias. noche y gracias a todos por quedarse hasta acá en otro episodio de Atox. Nos vemos la que sigue.